Muy buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien. Estamos con un nuevo video de aprendizaje del ajedrez. El día de hoy vamos a ir a ver una partida realmente interesante, una partida entre Hikaru Nakamura contra el actual número uno del mundo y campeón del mundo Magnus Carlsen. Como siempre, una partida bastante fuerte, con muchos trebejos que uno le llama, ciertos posicionales y tácticos. Bueno, ¿qué decir de Magnus Carlsen? Ya todos lo sabemos, el número uno del mundo, ¿cierto? Un jugador excepcional. Y bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar su reinado, pero como bien lo saben todos, es un jugador realmente que es muy universal y cualquier tipo de posición lo domina a la perfección. Son muy pocos los que pueden decir que le pueden quitar un punto a Magnus Carlsen. Y el día de hoy vamos a ver una partida que se jugó en el tour final, ¿cierto? Que repartía muchos premios en dólares y por supuesto entregado entre los mejores también Nakamura, de Estados Unidos, nacido en Japón, de madre, digamos, estadounidense y padre japonés. Se trasladó después a los Estados Unidos a los 2 años. A los 15 años fue gran maestro y de ahí en más, por supuesto, ha sido del deleite de la afición, producto de su juego, un juego bastante agresivo. Vamos sin más a la partida. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil E5 una española y Magnus juega caballo F6 la berlinesa. Por supuesto, Nakamura, como lo ha hecho en bastantes oportunidades, juega de 3, ¿cierto? No se mete en líos de la berlinesa, producto tras enroque, simplemente sostiene el peón D4, alfil C5, y ahora, bueno, alfil por C6, que, bueno, se ha jugado en bastantes ocasiones en el último tiempo, ya hay abundante teoría al respecto, D por C6, caballo B2 en Roque. Acá en esta posición se había jugado anteriormente Nakamura con el mismo Carlsen, habían jugado caballo C4, atacando directamente al peón de E5, los dos caballos, como ven, atacan el peón, caballo D7. Por supuesto que en una posición como esta no te puedes comer el peón fácilmente, caballo por caballo, ¿cierto? Y dama de 4. La dama y el alfil se conectan y empezarían a atacar al punto F2 muy fácilmente y a la vez al caballo. Por tanto, caballo C4, caballo D7, enroque corto, fue lo que se jugó en la partida anterior, y a F6, bueno, A4 y A5. Y tras alfil E3, bueno, la partida continuó y el resultado fue a favor de Magnus Carlsen. Sin embargo, en esta posición tras enroque, Nakamura prepara H3. Una idea bastante interesante, vamos a ver cuál es la razón de ella. Caballo de 7 Magnus, caballo C4, bueno, y muy parecida a la posición anterior, ya bien saben que la captura en E5 no es posible por el cambio y el ataque de la dama en la casilla D4. En esta posición Hikaru Nakamura envía una jugada bastante extraña, pero a la vez muy interesante, que es G4. ¿Qué posibilidad más había en esta posición? Simplemente enroque y tras desarrollo, ¿no? Torre 8, alfil de 2, atacamos el punto A5, si D6, B3 y vemos que las posibilidades de ambos jugadores tras caballo E3 son bastante comunes para ambos, ¿no? Sin embargo, vemos que la jugada G4 que realizó Nakamura tiene un sentido muy táctico. Va por el rey, va por la casa del rey, sin mayores problemas. Vamos a ver. En esta posición, torre 8, juega Magnus Carlsen. Posibilidades. A4, y ahí podríamos jugar muy parecido a la posición anterior que habían visto, ¿cierto? En ese resultado que Carlsen ganó con negras, o bien podemos intentar caballo 3 como una buena posibilidad, producto de la casilla F5, que también se encuentra debilitada. Sin embargo, en esta posición, tras torre 8, Nakamura juega torre G1. Ya con esto dice, no me voy a enrocar hacia el flanco de rey, lo que voy a hacer, voy a ir a atacar a tu rey que se encuentra en este sector. Veré si me enroco largo o no. Posibilidades en esta posición, algunos dirán, bueno, hay que conectar, ¿cierto? Las piezas, dama de 7 es una buena posibilidad, y A3, por ejemplo, E5, caballo 3 con idea de caballo F5, pensando que el caballo tiene que buscar la mejor casilla, eliminar, ¿cierto?, la pieza que me molesta, alfil por, y caballo E6 con la idea de C5 y posteriormente C4. Sería muy interesante llegar a esta posición. La torre G1. Las torres G1, entonces vemos que dama E7 es una posibilidad, también B5 podría ser posible, caballo E3 por ejemplo, y caballo F8 para no eliminar, ¿cierto?, mi alfil de casillas oscuras por el caballo D3. Con caballo F8 podría controlar la casilla F5 dado que se encuentra el alfil blanco defendiendo ese lugar.
Si caballo F5, simplemente A4, vamos hacia el flanco de dama, y A3, caballo 6, y el negro tiene oportunidad, ¿cierto?, de controlar las casillas oscuras o casillas débiles que se encuentran en ese color. Sin embargo, tras torre G1, Magnus Carlsen juega A4. Quiere ir, ¿cierto?, a debilitar la posición en el flanco de dama, pensando en que las blancas pueden enrocar en ese sector. Tras esto, Nakamura juega caballo 3, muy fiel, ¿cierto?, a su estilo, quiere ir donde el rey que se encuentra en la casilla G8. Vemos que en esta posición tanto el alfil y la torre, como suele ocurrir en muchas variantes, se encuentra todavía sin movimiento. Es decir, no han terminado su desarrollo, por tanto las blancas pueden comenzar a generar un ataque muy particular. Caballo 3, posibilidades. Veamos, caballo F8 puede ser una muy buena posibilidad, como bien les dije anteriormente, con el objetivo de controlar las casillas oscuras, y ya el alfil, por supuesto, está controlando la casilla F5. Pero tras caballo 3, Carlsen opta por alfil por caballo. Elimina, ¿cierto?, la pieza que más le molesta en esta posición, y tras alfil por alfil, juega caballo F8. Algunos dirán, bueno, entonces, ¿por qué no juega otra cosa? ¿Por qué no juega A3 si la idea era empujar el peón? Y por supuesto puede ser muy interesante la 3, ya que un peón en secta siempre es muy molesto en posiciones donde me quiero enrocar, e inclusive en algunos finales donde la estructura o la posición está debilitada por los colores oscuros. Vemos que acá existirían algunas chances, ¿cierto?, en la posición tras B3, caballo B6, y las negras podrían preparar en esta ocasión un dama D6, C5 y caballo C6 con el objetivo de controlar nuevamente las casillas oscuras, ¿cierto?, que están debilitadas, ¿no? Caballo C6, y podríamos tener una lucha bastante interesante donde las blancas quieren atacar al flanco rey y las negras, por supuesto, quieren atacar por el flanco de dama. Tras alfil E3 entonces, Magnus elige caballo F8, muy consecuente con su análisis. H4 Nakamura va por el ataque, dama D6 controlando, dama D2 y C5. C5, ¿cierto? La idea es controlar la casilla D4 y por supuesto quiere generar algún ataque sobre este punto. Vemos que aquí hay una cadenita de peones y deberíamos atacar de alguna manera a esta posición para desestructurar esta cadena, que es lo que piensa de alguna forma Magnus, y por supuesto dejar también algunas posibilidades para que el caballo ocupe algunas casillas importantes. Otra posibilidad, en vez de C5, tras dama de 2, pudo haber sido también B5. Y en este caso, las blancas podrían intentar nuevamente H5, intentando por supuesto debilitar también las estructuras del flanco rey de las negras. Si caballo 6, caballo H4, voy por acá, esta casillita. Y si dama F8, caballo F5. C5, por supuesto las negras tienen también chances en el flanco de dama, y eso ha sido una lucha bastante interesante. Sin embargo, como les dije, Carlsen dice C5 en esta posición y Nakamura H5. Caballo 6, muy interesante nuevamente. Sin embargo, acá Magnus juega B5. Dice voy por C4. Nakamura, caballo H4, va por la casilla F5, dama C6 y caballo F5. Se instala, ¿cierto?, ya en un puesto avanzado de la posición, atacando al rey contrario, sobre todo al punto G7. Pero también existe otra debilidad, que es C5. Vemos que C5, si bien está atacado por una sola pieza y defendido por la dama, sin embargo veremos cómo Nakamura también aprovecha el movimiento E5. Tras caballo F5, Magnus juega C4. Y acá la posición empieza a complicarse en demasía para las negras. Veamos la posibilidad que tenía Magnus en este sentido. Caballo 6 hubiese sido bastante interesante. ¿Por qué? Que a caballo 6 estoy, por supuesto, agrupando mis piezas en torno a las debilidades que poseen las piezas blancas de color. Si F3, por ejemplo, puedo enviar B4. Y si las blancas juegan H6, podemos vernos sometidos a algo muy interesante. H6, G6, vemos que las blancas comenzarían a ingresar en la posición. Tras un sacrificio de peón, las blancas pueden someter, ¿cierto?, a un sano juicio la estructura que está muy debilitada de las negras. F6, torre H6, con el objetivo de jugar dama H2, trasladar la dama a este lugar, sería bastante benéfico en ese sentido para el jugador que lleva las piezas blancas. Veamos una idea bastante clara,
donde las blancas podrían someter a ataque a las negras en este tipo de posiciones. Volvamos un poco de atrás. Caballo 6 entonces es una posibilidad. Veamos otra posibilidad. Si el blanco enrocara una jugada muy natural, ¿cierto? En este sentido, las negras podrían optar también en esta posición por la jugada B3, iniciando un ataque sobre el flanco dama bastante rápido y enérgico, donde las piezas negras empiezan a vivir rápidamente y empezar a atacar a los puntos vulnerables de las blancas. Por tanto, no es tan fácil enrocarse en esta posición. En ese sentido, tampoco capturar del otro peón, porque habilitaría, ¿cierto?, el paso de la torre tras estos cambios. Es evidente que la posición de las blancas es una pérdida absoluta. Entonces, vamos viendo. Caballo 6, si bien es una muy buena opción, una buena posibilidad, las blancas también tienen, por supuesto, ataque. Sin embargo, C4, que es lo que estamos analizando el día de hoy, vemos que las blancas tenían una jugada bastante brillante. Pueden detener el video, aprovechar si les gusta de suscribirse, ¿cierto?, a las diferentes redes sociales que están en Facebook, por supuesto, en YouTube y también en Instagram. Ajedrez Integral, saludos, por supuesto, a todos los suscriptores de Camada Chess, que el día de hoy nos están siguiendo y por supuesto han participado en todos los eventos que se han estado realizando, exhibiciones simultáneas, torneos. Vamos entonces, tras C4, dama B4 juega Nakamura. Una jugada, de alguna manera, está ocupando todas las casillas oscuras. Ustedes dirán, bueno, no existía otra posibilidad. Podría ser, pueden detener el video y poner a analizar, ¿cierto?, esta posición. Si la encontraron, veamos, ¿qué posibilidad más existía? Alfil H6, muy bien, perfecto, atacando al punto G7, una muy buena idea. Veamos qué ocurre si comemos, G por H6. Caballo por H6, jaque. Si el rey se escapa a la casilla H8, podría venir dama G5. Tras dama G5, amenazamos, ¿cierto? Esta casillita, dama G8, mate. Si caballo G6, podemos jugar caballo por rey G7 y se produce una variante muy interesante. Sacrificio de caballo, donde las piezas negras, si bien es cierto, no se van a encontrar seguras tras esta captura. Vamos viendo que las blancas podrían depilar absolutamente todo lo que encuentran y se encontrarían en una posición bastante superior, ¿cierto? Con ese rey que anda paseando por todos los lugares y una estructura de peones realmente brutal, donde simplemente las negras quedarían muy inferiores. Entonces, vamos viendo qué ocurría si capturaban ese famoso alfil. Rey H8, dama G5, caballo G6, caballo por. Ahora, si el rey se fuese a la casilla 6, llegaríamos a este final. Un final nuevamente muy instructivo, donde los peones quieren avanzar, ir a la coronación. Si alfil E6, veamos que las blancas, tras rey E3, van a generar un nuevo peón, ¿cierto?, que va a ir en ayuda de todos aquellos que están en H6, G5, F4 y E4, y sería muy interesante el tratamiento de la posición. Por supuesto, las negras quedarían muy perdidas en ese sentido. Entonces, bueno, G por H6, ¿qué otra cosa nos queda? Vamos a ver si nos queda algo más. Rey G7, podría venir caballo F5. Si rey H8, bueno, dama G5 es una opción. Si alfil por caballo, vamos a ver, tomamos de peón y vemos que la posición del negro también nuevamente es terrorífica, debido a que, para empezar, empiezan a perder los peones y de alguna manera el rey blanco puede subir y generar alguna amenaza de mate en la casilla H1. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si caballo F5, rey H8, ¿qué más nos queda? Nos queda caballo G6. Podemos capturar de manera inmediata, pero sin embargo, las negras podrían jugar, tras la captura de H por G6, podrían jugar dama por peón y la verdad que resolverían algunos problemas. Sin embargo, existe dama H6. Amenazamos dama G7, jaque mate, torre G8 y ahora, tras esta captura, podemos volver a la casilla 3 y las blancas, por supuesto, quedan mejor en esta posición. Vemos si alfil por caballo, por ejemplo, tomamos del peón y estamos atacando claramente al peón de 5. Hay algunas capturas en este sector y bueno, estamos enrocando largo con una muy buena posición. Sin embargo, Nakamura opta en este sentido por dama B4. Tras dama B4, bueno,
¿Qué pasaba si alfil por F5? Simplemente G por F5 y abrimos el paso a la torre al punto G7, atacando brutalmente en esta posición. Si rey H8, vendría H6 y a G6 enroque largo, y la posición de las negras también está muy inferior, tiene debilitados los colores y por supuesto su estructura, y este rey no está nada de bien en la casilla H8. ¿Qué pasó entonces? En este minuto Carlsen juega A3, intentando por supuesto complicar la posición. Sin embargo, C4 de verdad no fue la mejor continuación en ese sentido, y tras A3, bueno, simplemente Nakamura dice en B3 no vas a entrar por ningún lado. Si H6 sabemos que viene caballo E7, por ejemplo, jaque atacando el rey y la dama, y tras la jugada entonces B3 de Nakamura, Carlsen dice C por D3. Captura, ya la posición está muy sensible, hay entradas muy fuertes en ese sentido, amenaza caballo E7, Carlsen opta por dama C2, entrando la dama en la séptima fila, pero sin embargo, tras la jugada H6, es muy fuerte, está vulnerando la posición del rey. Tenemos que siempre generar debilidades y que nuestro rival movilice peones para proceder a ocupar las casillas debilitadas que provoca, por supuesto, el movimiento de un peón. G6 y torre C1. Acá Nakamura ya está bastante bien en su posición, la torre empieza a conectarse, ¿cierto? Con el punto C7, la dama está actuando en una muy buena diagonal, el caballo hace lo propio en el punto F5, el alfil de 3 controla las casillas oscuras también, la torre de A8 y el alfil de C8 no están participando de la acción. Bueno, veamos entonces, si dama por A2, simplemente caballo E7 jaque, y si rey H8 podría venir alfil G5 con amenazas de mate. Si torre A6 en esta posición, bueno, dama B5, sería un ataque bastante fuerte sobre la torre de E8, con la dama, el caballo eliminando el alfil y capturando la torre de A6. Amenazas múltiples. Si torre por, bueno, alfil por simplemente. Y si dama B2, torre de 1 me corro, y dama C3, rey E2, y se empezarían a acabar las posibilidades de las piezas negras. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Tras torre C1, bueno, acá torre C1, dama por D3, elige Magnus Carlsen, y Nakamura torre de 1, por supuesto cuestionando el accionar de la dama, ganando una columna bastante fuerte que es la columna abierta de D, dama C2, y ahora, ¿cuál sería la jugada correcta? Bueno, Nakamura optó por caballo G7. Si encuentras otra posibilidad, bueno, también, felicitaciones porque caballo 7 también existe, y si rey H8, alfil G5 otra vez. Si alfil G5, veamos viendo. Si alfil G5, caballo de 7, podría venir torre por caballo, brutal, ya que si alfil por torre, podría venir alfil F6, y por supuesto sería un tremendo jaque mate, ¿no? Si alfil G5, bueno, ¿qué hacer entonces? Torre 6 nuevamente, muy parecida a la variante anterior, torre C1, veamos si dama de 3, podemos jugar torre G3 y empezamos a tocar esa dama que no se encuentra para nada bien. Si dama de 4, podemos cambiar absolutamente todo, y las blancas, por supuesto, amenazan un tremendo mate nuevamente en esta posición, y las negras deberían entregar, por supuesto, su torre por el alfil. Entonces, tras alfil G5, torre A6 y todas las posibilidades que estamos viendo, torre C1, que otra más, dama B2 podría ser también otra posibilidad, donde el blanco ganaría de la siguiente forma: torre por C7, nuevamente una jugada bastante fuerte. Si torre por torre, es evidente que viene el jaque mate en la octava. Vemos que hay muchas posibilidades tras la jugada caballo E7, ¿sí? Muchas posibilidades tácticas donde el rey se encuentra absolutamente debilitado, y vemos que este peoncito de H6 hizo lo propio de debilitar la estructura de peones del negro en ausencia de un alfil en ese color. Sin embargo, Nakamura juega caballo G7, que también es una muy buena jugada, y alfil B7, caballo por torre. Vemos que caballo G7, la torre no tiene ninguna casilla donde poder arrancar, por tanto, gana rápidamente la calidad, y tras, bueno, por supuesto, las capturas que realiza Magnus Carlsen, intenta, por supuesto, zafarse de la posición. Nakamura juega muy bien en este sentido. Juega torre de 2, dama 1 jaque, rey F2, intenta, por supuesto, molestar a Magnus Carlsen con un peón en séptima, que para ustedes dirán, oh, está llegando, está a punto de coronar. Sin embargo, tras dama C3 de Nakamura, que controla la casilla 1 de coronación, junto con su torre de G1, es evidente que torre A8 viene de parte de Magnus Carlsen. Y ahora, ¿cómo ganar esto?
Nakamura dice esto es muy fácil. Torre por dama, corona y dama por E5. Dama por E5. Muy, muy fuerte, amenaza jaque mate en el punto G7 y la posición realmente ya está de abandono. Así lo hace ver Magnus Carlsen, quien abandona irremediablemente la posición debido a que a caballo 6 viene la jugada alfil de 4. Una jugada realmente brillante porque amenaza dama H8. Por supuesto, este caballo controla G7, pero no puede controlar los dos lugares de acceso. Tampoco es posible jugar F6 simplemente porque me comen el caballo y rápidamente me van a dar jaque mate. Como vemos, una partida realmente muy interesante, muy muy bella de parte de Nakamura, con recursos tácticos que pueden existir en esta posición. Por eso también es bueno y recomendable para todos los suscriptores el hecho de analizar en profundidad cada una de las partidas, ¿cierto? Que están viendo no solamente a través de internet, sino que también a través de los textos de estudio, donde las subvariantes muchas veces se encuentran posiciones realmente interesantes e inclusive mucho más fuertes que las líneas principales. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que si les gustó, den un like nuevamente, se suscriban, hagan sus comentarios y nos sigan, por supuesto, en las diferentes redes sociales. De mi parte, un gran abrazo, que se encuentren todos muy, pero muy bien y los espero en un siguiente video, ¿cierto?, de aprendizaje del ajedrez. Que estén todos muy bien y nos vemos.